la idea es que vamos conversando todo lo que ustedes van a ir viendo y nos van... tengo la voz suficientemente fuerte para que me escuchen todo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí, bueno, entonces, yo voy a hablar sobre el español y el portugués, los idiomas, en la América colonial, en los países que no hablaban el español, es decir, en países de dominio holandés o británico, francés, después también, que en sí ellos, en la lengua habitual, no hablaban español. Y vamos a encontrar un montón de testimonios que hasta el siglo XVIII se siguió escribiendo en español y en portugués. Esa es mi ponencia y he encontrado un montón de testimonios que indican que el español y el portugués se siguió usando hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Esa es la tesis. No sé, al terminar ustedes todo esto van a decir, ¿tiene razón la tesis o no alcanza para hacer una demostración? Vamos entonces adelante. Sí. Antes de entrar esto es un tema colateral, antes de entrar en el tema nuestro, hay que decir que los judíos con el idioma español tuvieron una relación profundísima. Adelante, ¿sí? Dice nada menos Carlos Fuentes, en el tercer Congreso Internacional de la Lengua, dice lo siguiente, ¿sí? Somos lo que somos y hablamos lo que hablamos porque los sabios judíos de la corte de Alfonso el Sabio impusieron el castellano, lengua del pueblo, en vez del latín, lengua de la clerecía, en la redacción de la historia y las leyes de Castilla, ¿sí? Fueron los judíos los que, con Alfonso el Sabio, digamos, impusieron la lengua castellana en la redacción de las leyes y la filosofía. Indoamérica también es Hispanoamérica gracias a las tradiciones hebreas y árabes de España. ¿Sí? Esto es una mera introducción de la profunda relación del idioma español con los judíos. Adelante. Y un detalle importantísimo. En el siglo XVI se hablaba español en todos los continentes conocidos. Gracias en España y América, gracias a los españoles. Y en África y Asia, merced a los sefardíes. En todos los continentes conocidos en aquella época se hablaba el español y en parte gracias a los sefardíes. Y los sefarditas fueron los que introdujeron la imprenta en Asia y en África. ¿Sí? Primeras imprentas de la historia. Adelante. Cosa que no se suele repetir, ¿no? Adelante. Bueno, acá hay que hacer una diferencia importante, ¿sí? En la América colonial judía, lo que vamos a hablar ahora, no se usó un lenguaje judío, como el judeo español holandés que se usó en el Mediterráneo, ¿sí? Los judíos del Mediterráneo crearon una lengua que es el judeo español o ladino, ¿sí? Estaba basado ese idioma en el español del siglo XV, ¿sí? En la América colonial judía usaron el español y el portugués del siglo XVII y no crearon una lengua especial, ¿sí? Estamos de acuerdo en esta primera definición, ¿sí? Adelante. Acá son varias imágenes, adelante, adelante. Bueno, para mostrar un poco lo que fue sinagoga de Curazao, sinagoga de Newport, ¿sí? Todas tenían elementos comunes, 4 columnas centrales, piso de arena, los cementerios se llegaba solo por vía marítima, una serie de cosas que he estudiado en mi libro, si me alcanzás después, es el negro, ¿sí? Allá atrás. Bueno, después les voy a mostrar
algunas de las imágenes que les van a interesar. Porque me sorprendió porque hoy había una ponencia anterior, pero bueno. Acá, bueno. En síntesis, seguimos avanzando y esta es algunas de las imágenes de la América colonial judía. Adelante. Bueno, los judíos, ustedes saben que salieron en 1492 y 1497 de la península ibérica, y el área que fue al Atlántico se la llama diáspora occidental sefaradí, ¿sí? Y es así mismos, ellos se consideran parte de la nación hispano-portuguesa, ellos así mismos se consideran una parte. Y dice, Nathan Wachtel dice que la red comercial que crearon entre los judíos, entre Europa, Asia y África, fue la primera colonización, la primera gran globalización de la historia. La primera gran globalización de la historia es la de los sefarditas del siglo XVII, ¿sí? Es una apreciación, no digo que sea, pero alguna razón tiene. Adelante. Bueno, entonces, acá varias veces tocan, muchas veces, ¿sí? Adelante. Más. Imágenes, muchas imágenes de la América colonial de todas partes. Esto es, por ejemplo, un detalle. Esto es Curazao, un edificio, tiene la fecha de gregoriana y la fecha griega. Una cuenta de Homer, 27 de Homer, que significa 3 semanas en español, 4 días. Ese ustedes ven acá, este es un cartel en Nueva York que dice que los 23 primeros judíos llegados a Nueva York en 1654 formaron la primera comunidad judía en los Estados Unidos. Allá es Recife, calle Don Bon Jesús, antiguamente calle dos Judeos, ¿sí? Estas son algunas de las... Me he ocupado de juntar unas 500 fotografías de la América colonial, ¿sí? Adelante. Entonces, todo este grupo, bueno, mira Tito, voy para atrás, sí. Esta gente provenía de Ámsterdam, Londres, Hamburgo, Livorno o Bayona, y crearon comunidades judías en Recife, Curazao, Nueva York, Newport, Filadelfia, Charleston, Barbados, St. Thomas, Surinam, San Eustaquio, etc. Y formaron lo que es la nación hispano-portuguesa, ¿sí? Y lo interesante es que ellos a sí mismos se sentían como un grupo cerrado en sí mismo, y este elemento es un elemento de cohesión muy fuerte que lo mantuvieron hasta la actualidad, ¿sí? Adelante. Algunas de las islas de donde llegaron, que son las que se ve muy poco, pero digamos la zona del Caribe, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos concretos de testimonios que indican desde el siglo XVII y XVIII se continuó hablando el español y el portugués en las colonias, ¿sí? Hay una canción paralitúrgica, hay libros de actas en español, hasta el siglo XVIII, hay epitafios, sermones en español. Recuerden que, lo dijimos ayer, epitafios en los cementerios judíos es rarísimo. En la América colonial judía hubo muchos, ¿sí? Vamos adelante. Déjenme contarlo como anécdota, estaba en el año 81, estuve en el año 81 en Nueva York, y después de un sabatón que les llamaban como 6-7 horas de oración en hebreo e inglés, al terminar la oración cantaron esto en español. Esta es bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió, démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Bendigamos al Altísimo,
por su ley primeramente, que liga nuestra raza con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo por el pan segundamente y también por los manjares que comimos juntamente. Esta misma canción después la encontré en Curazao, en Ámsterdam, en Londres y en Hamburgo me lo han dicho. Es decir, que es un elemento de cohesión. Esto es español casi actual, ¿no es cierto? Es español casi actual. Y bueno, después, ya en el siglo XX, se popularizó esta canción por los discos, etc. Pero era una canción específica, una oración específica de los judíos del área, digamos, occidental, los judíos hispano-portugueses del Caribe. ¿Sí? Adelante. Miren esto, un epitafio, siglo XVIII, en Curazao, ¿sí? Mire, tiene hasta poesía lo que van a escuchar. Un padre le escribe a su hijo que ha muerto a los 3 años, ¿sí? Y esto es un epitafio judío. Ya les dije que el epitafio no es habitual en las tumbas judías. Dice: en esta triste clausura yace una temprana flor que de la parca al rigor perdió lustre y hermosura. Llevó en ella muerte dura el consuelo a los mortales, pues unánimes e iguales con lastimoso lamento lloran al mal logramiento de Isaac David Morales. Falleció el 3 de Tamuz de 5542, que corresponde al 15 de junio de 1782, de 3 años y 9 meses. Esto es literatura, es un epitafio judío en Curazao, siglo XVIII. ¿Sí? Adelante. Sigo con otro epitafio. Bajo esta losa encierra el resto helado de un socio querido y hermano, desgraciado, a quien la muerte contemporánea herida nos privó para siempre de su vida, dedicándole este pequeño tributo a su memoria, Moisés Sala y Moisés Pimentel. Vuelvo a explicar, epitafios en español moderno, en este caso en Curazao. Adelante. Y este es uno de los más hermosos de todos, que tiene poesía, tiene una gran poesía, y dice: bajo esta losa sepultado yace Benjamín bueno de Mezquita, falleció y de este mundo fue tomado, en 4 de Jesván su alma bendita, aquí de los vivientes apartado, espera por tu Dios que resucita los muertos de su pueblo con piedades, para vivir sin fin, un sinfín de eternidades. Si usted se fija, tiene rima: sepultado con tomado, mezquita con bendita, otra vez halo, apartado, después ita, después des y des. ¿Sí? Debajo de esta losa sepultado yace Benjamín bueno de Mezquita, falleció y de este mundo fue tomado, en 4 de Jesván su alma bendita, aquí de los vivientes apartado, espera por tu Dios que resucita los muertos de sus pueblos con piedades, para vivir un sinfín de eternidades. El concepto tradicional judío de que tendremos la idea de resucitación, ¿sí? Ustedes ven que esto es prácticamente español moderno, ¿no es cierto? Adelante. En portugués, 1732, dice otro epitafio: do ben aventurado, do velo honrado Abraham Burgos, que falleció da idade de 107 años en segunda-feira, 8 de Jesván, año 5493, amén, equivale a 1732. ¿Sí? Portugués,
moderno. Adelante. Y miren qué interesante. Muchos epitafios terminaban con letras. Como ahora decimos que en paz descanse con 4 letras, en aquella época, por ejemplo, S, B larga, A, G, D, L, G, puesto en el epitafio, significaba su gloria bendita goce de gloria. Su bendita alma goce de gloria. ¿Sí? Son las letras iniciales de esas palabras, ¿no? Y otras, por ejemplo, D, L, T, E, B larga, M, A, expresan Dios te tenga en buena memoria. ¿Sí? Estos son que se agregaba al epitafio y la gente en español entendía lo que significaba, ¿no? Adelante. Y sigo con otro epitafio, en este caso en Barbados, siglo XVIII, del ángel Jehuel, Samuel, hijo de José, y Lea Núñez, fue en 2 de Tishri, 5513, que corresponde al 31 de agosto de 1752, de edad de 8 meses y 13 días. Fíjense en el detalle, aparece un árbol truncado, ¿no? Árbol truncado indica que es un bebé que falleció, ¿sí? Adelante. Paso de agua, ¿me alcanza? Sí. Y en español, ya estamos en 1766. 1766 dice que se publicó un libro en Estados Unidos, en Nueva York. Isaac Pinto publicó oraciones para el Shabbat, el principio del año y el día de las expiaciones, de acuerdo con la orden de los españoles y portugueses. Esto es publicado, estamos hablando ya fin del siglo XVIII, en español, un libro, ¿sí? Adelante. Y, por ejemplo, un sermón en Nueva York del día 9 de Av, el día de la destrucción de los 2 templos, la expulsión de los judíos. Hermanos, casa de Israel, oíd, en esta triste y funesta noche cumplen años que fue destruida nuestra casa santa, segunda por los crueles romanos, y desde entonces fuimos cautivos de nuestra tierra y esparcidos por 4 partes del mundo, sin rey ni establecimiento, siendo el escarnio de la gente y el oprobio de las naciones. Cayóse la corona de nuestra cabeza, infeliz de nos que pecamos. ¿Sí? Miren, estamos hablando que la gente común entendía el español para poder recibir a todos estos sermones, ¿no es cierto? Adelante. Y ya terminando, una anécdota. Comenta David de Solapol, el rabino del comienzo del siglo XX, la comunidad hispano-portuguesa, que cuando vino el pintor Zuloaga, visitó la sinagoga y abrió el libro de oraciones, preguntó: ¿por qué en español de Cervantes? ¿Por qué estos libros en español de Cervantes? ¿Sí? No había leído mi libro América Colonial. Y terminando, porque esto es cortito, una más. Bueno, ¿cuáles son las razones? La pregunta es, ¿cuáles son las razones? Hemos visto los testimonios. ¿Cuál es la razón por la cual se siguió usando? En lugares donde no se hablaba español, se siguió usando el español y el portugués. Es hipótesis, ¿sí? Bueno, una puede ser el prestigio de los idiomas ibéricos, ¿no es cierto? Tanto el español como el portugués en aquella época eran grandes imperios y que era el lugar del comercio también, ¿no es cierto? Entonces era la necesidad de comerciar con las colonias españolas y portuguesas, generó la necesidad de saber el idioma del comercio. Y bueno, la fidelidad de los sefarditas a su lengua y a su origen común. El hecho de pertenecer a la nación hispano-portuguesa, a ese grupo común que tenía costumbres comunes, entre otros lengua común,
y una especie de colaboración mutua hizo que Fidelidad los sefaradistas consideraban al español como su lengua. Es interesante. España había creado la Inquisición, había perseguido a los judíos por la Inquisición, pero los judíos seguían usando la lengua española y la portuguesa, ¿no? Y también el hecho de tener un idioma que fuera nexo, ¿no? Nexo entre las comunidades entre sí, porque ya que el hebreo no era una lengua, ustedes saben que es una lengua que no se podía usar en la lengua cotidiana, ¿cierto? Y esto es, en síntesis, todo lo que quiero expresar de que hubo una cohesión notoria de la diáspora occidental sefaradí, y uno de los puntos fue el español y el portugués como lengua de cohesión entre todos ellos. Esa es digamos, la síntesis de todo esto, que bueno, todo esto puede ampliarlo por un seminario completo. Pero la síntesis es que muestra la cohesión de todos ellos y muestra lo que decía Bastel, de que también formaron la primera gran globalización de la historia. Este grupo, con más los contactos que tenían en Europa, en Asia, en África, etc. Gracias. ¿Quieren ahora las preguntas? Vamos. A ver, Samuel. Es apenas una curiosidad. Usted mostró la sinagoga de Toro en Newport. Correcto. Y la de Curazao. Correcto. En Newport es interesante la historia que en la guerra de independencia toda la comunidad salió de la ciudad de Newport y entregó la llave al prefecto. Y que cuando hubiera una comunidad judaica, por favor, entregue las llaves de la sinagoga. Y cuando después los sefaradíes nunca volvieron, pero vinieron muchos ashkenazis. Con respecto a los orígenes de la sinagoga, hasta hoy utilizan el sidur sefaradí y las cantigas sefaradíes. Esto es muy interesante. El ejemplo contrario es Curazao, que hoy es una sinagoga reformista. Pero son interesantes estas. Entre otros, en la sinagoga de Newport habló no como sinagoga, sino como, en este caso, como lugar de reunión, el propio Washington, ¿no? Washington, sí. A ver. Outra posição importante é que, no obstante não haver comunidade sefardí em Newport, teve uma beca com o nome Toro. Sim. Eu recebi essa beca para estudos sefardis em Brown Library. Outra coisa, é interessante ver o cartório das questões, porque há homens mercadores que têm um cartório próprio, como Aaron Lopes, por exemplo, de Newport. E se observas esse cartório, vês que é a Avenida de Portugal, e então escreve cartas em português de Portugal, em circunstâncias corretíssimo, com seus irmãos, seus primos, desde que estão em Nova York. Pero sus parientes, eu era obediente, eu era parente dos obedientes de Amsterdã. Os obedientes que vão para Curaçao se correspondem com ele em espanhol. Isso é importante, por quê? Porque os conversos portugueses, os que escrevem português, pero rapidamente o espanhol passa a ser mais importante. E eu segui uma queda muito grande do português, porque os rabinos que vêm de Oriente, os que escrevem em espanhol, que era a língua culta desse período. Mas mais interessante ainda, rapidamente essas pessoas se vão adaptar à língua inglesa. E se vê isso, não somente Aaron Lopes, que não sabia nada de inglês, e que passa a escrever cartas em inglês belíssimo, mas também em hebreu. Isso é interessante.
Eu puse hebreu, aí aprendi hebreu, ciências capas, para falar de assuntos religiosos. Eu comerciava carne caché com as colônias de sul da América. E quando foi a palavra caché, eu escrevi em hebreu, em caracteres hebreus. O hebreu é sido utilizado em casos muito específicos, não me parece que o ácido havia, mas eu utilizava quando queria especificar que era judío e que sabia hebreu por causa disso. Interesante. Un detalle importantísimo. Llegó a ver la mitad de la población blanca de Curazao era judía. La mitad de la población blanca de Surinam, judía. La mitad de la población blanca de Saint Thomas, judía. El papiamento, que es el lenguaje habitual de Curazao, Aruba, etc., una de las tantas teorías sobre el papiamento es que los judíos fueron uno de los forjadores de esa lengua. Y hablando de obediente, un descendiente de los obedientes vive en Venezuela y encontró, es arqueólogo, y encontró porcelana de Left en Venezuela, lo que para él indica que hubo también en la propia Venezuela, hubo, digamos, judíos en aquella época. Eso es una deducción desde la arqueología. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Acá. El portugués y el español servían solo para cosas religiosas, o por ejemplo las ¿cómo se dice? Idiomas. Fuerzas Armadas, Ejército. Había también documentación secular, vamos a decir, en español y en portugués. Puede ser que la haya habido, seguramente que la hubo, documentos comerciales seguro, sí. Pero no, que yo sepa, no, nunca encontré documentos comerciales en español. Yo no los encontré, pero puede ser que existen, seguramente que existieron, ¿no? Porque el comercio seguía también por... Sí, entre las islas. Sí, claro, claro. Mario, una pregunta fuera del tema. Ya que mencionaste Venezuela, ¿tú verificaste algo de fluxos de las islas hacia Venezuela? Sí, desde el siglo XIX. En el siglo XIX hay contactos grandes entre Curazao y Venezuela. Y actualmente gran parte de la comunidad de Curazao se fue acá me van a decir si es correcto o no, pero en Panamá hay una parte de la comunidad de Curazao. Sí, en Venezuela también. Pero es interesante que... No, hay integración para Cuba y la Venezuela. Cuando los ingleses tomaron Curazao como los holandeses, una parte de la comunidad ha fugido para la costa de la Venezuela porque era cercana y se establecieron en Coro. Hay estudios estudiosos de Venezuela que se llama Blanca de Lima, que ha escrito mucho sobre las caminos que han venido de Curazao para Coro. Curazao lamentablemente se ha reducido notoriamente la comunidad judía, pero se puede decir, ellos dicen, en un folleto escrito en Curazao, dice que en pocos lugares del mundo existe que los judíos fueron los primeros habitantes de Curazao, judíos y después también. Pero dice que tiene una permanencia desde Curazao desde el inicio de la colonización holandesa, inglesa, etc. Bueno, pero lo importante es que lo que viene ahora, que es para reír y para sentirse bien y para todo esto es muy serio. Vamos a la parte más divertida.